Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a otro evento de ámbito debate. Mi nombre es Sebastián Penelli y hoy nos va a ocupar la minería, el medio ambiente y la cadena de valor. ¿Por qué enfocamos este evento de minería específicamente en estos dos temas? Creo que la relevancia de tanto el cuidado del medio ambiente como el desarrollo de la cadena de valor son importantísimos y no siempre están en las tapas de los diarios o las notas periodísticas o en las primeras planas. Entonces, más allá de las inversiones, que siempre son en millones de dólares, de las exportaciones, de los recursos que genera la minería, también es importante destacar cómo hacen los proyectos mineros para instalarse, desarrollarse y cuidar el ambiente, cuidar esos recursos. Y también cómo es el desarrollo de la cadena de valor, de la cadena de suministros, dándole importancia al desarrollo de los proveedores locales, donde se instalan esos proyectos, y a la generación de empleo. En el primer bloque vamos a hablar del cuidado del agua y la sustentabilidad. Y para ello tenemos como invitado a Mario Hernández. Mario Hernández es un geólogo y es el gerente de relaciones con la comunidad del proyecto MARA y es uno de los hombres que más sabe de minería en la Argentina. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias. Es mucho eso. Es un poco mucho, ¿no? Pero bueno, está bien. Es un buen halago y es un buen reconocimiento. Tenés varios premios a lo largo de tu carrera, así que está justificado el halago. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Mario, lo primero que quiero saber es qué es Proyecto MARA y cómo se va a desarrollar en el futuro. El proyecto MARA es la integración de Minera Agua Rica y Alumbrera, eso significa MARA, que es justamente la reutilización de los activos de Minera Alumbrera, que produjo por 21 años en el pasado, y que funcionaría nuevamente con el aporte del mineral del depósito de Agua Rica, que es un pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno. Así que ese es el concepto del proyecto MARA, y esa reutilización de un activo tan importante evidentemente tiene una connotación ambiental muy especial, porque reutilizar algo que se construyó y que funcionó durante tanto tiempo y volver a generar valor, no solamente para Catamarca, sino también para el país, es muy significativo en términos productivos, sociales, económicos, pero fundamentalmente en el manejo de los recursos naturales. Recién dijiste Catamarca. Específicamente, ¿dónde está ubicado el proyecto? ¿Dónde lo podríamos ubicar geográficamente? Bueno, geográficamente está el depósito Agua Rica, está en el departamento de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Ese depósito tiene un área de influencia de todo el sistema de infraestructura industrial, está relacionada a los departamentos Belén y Santa María. Es decir, es un proyecto que tiene que ver con 3 departamentos de Catamarca y por eso la importancia para la provincia que este proyecto se pueda poner en marcha desde el punto de vista productivo, ¿no? Bien. ¿Para qué servirían los minerales que se van a extraer? Cobre, oro, plata y fundamentalmente el molibdeno. Bueno, el cobre por ahí es más familiar para la gente, ¿no? Para nosotros, porque sabemos lo que significa hoy la mayor utilización del cobre en manera industrial y también hasta en nuestras casas, ¿no? Hoy nuestras casas necesitan un cableado de cobre más intensivo. El confort nos ha llevado a consumir también más electricidad, ¿no? Así que, por otro lado, el otro producto, digamos, que hay es el molibdeno. El molibdeno, por ahí no tan conocido, pero lo tenemos más al alcance de nuestras manos de lo que imaginamos, ¿no? El molibdeno hace que los aceros sean más resistentes a la corrosión, sean inoxidables, por llamarlo de alguna manera, y eso le da una resistencia especial al acero. Por eso es un metal tan importante en términos industriales, más allá de otros usos que también tiene, que están relacionados a las energías renovables, y en ese sentido, en cuanto al uso industrial, es similar a la plata, ¿no? La plata también, por ahí, más allá de lo que habitualmente vemos que se utiliza en joyería, están muy relacionados a la electrónica, muy relacionados a las energías renovables, porque son elementos indispensables para los paneles solares, por ejemplo. Así que esos 3 elementos que he mencionado están cruzados, digamos, o atravesados por
un término que hoy lo vamos a escuchar mucho y que en el futuro va a sonar mucho más, que es la electromovilidad, las energías renovables, de qué manera podemos ir hacia un mundo más verde, un mundo más sustentable, y en esto la minería es fundamental, ¿eh? No va a haber un mundo más sustentable sin minería. Y el oro, obviamente, la utilización que tiene desde el punto de vista financiero, lo que es un respaldo sólido en términos de activos, ¿no? Entonces, pero la utilización en salud, la utilización en tecnología es cada vez mayor y bueno, de alguna manera tiene también su utilización industrial. Así que estamos hablando de 4 metales que están muy relacionados al mundo moderno de electromovilidad, de tecnología, de innovación y de energías renovables. Bien, ¿hay algún proyecto vigente hoy de cobre en Argentina? No productivo, después de que Alumbrera terminara su etapa productiva, hay muchos proyectos que están en camino a, ¿no? Obviamente Mara en Catamarca, Tacataca en Salta, y después todos los pórfidos de San Juan, José María, Los Azules, Altar, Pachón, y un gran proyecto que se llama Filo del Sol. Así que Argentina tiene con qué hacerle frente a esta enorme demanda que se viene, que es de los metales relacionados a la electromovilidad, especialmente el cobre y también el litio, ¿no? Pero evidentemente los otros metales son importantes, son fundamentales, y justamente el Proyecto Mara tiene la posibilidad de generar varios de estos productos que son fundamentales para la industria. Bien, el eslogan es cobre catamarqueño para un mundo sustentable, ¿no? Y muchas veces se habla de minería sustentable. ¿Es posible una minería sustentable en Argentina? ¿Proyecto Mara tiene ese objetivo, llevarlo adelante? El objetivo de la minería como industria es hacerlo sustentable, ¿no? Es parte, si nosotros recorremos todos los objetivos de desarrollo sustentable, evidentemente nosotros como actividad industrial es el objetivo cumplir esos objetivos en el sentido de que vamos a generar trabajo, desarrollo, recursos para el Estado a través de la recaudación impositiva, directa o indirecta. Es decir, vamos en la búsqueda de un manejo de un recurso natural como el agua, que va a ser reutilizada muchas veces. Si nosotros siguiéramos el circuito de una gota de agua a través del proceso productivo, vamos a ver que esa gota de agua va a dar muchas vueltas en el sentido de la producción, y creo que ese es el mayor desafío, ¿no? De qué manera uno trabaja en un territorio con absoluta responsabilidad social en el manejo del agua, y también de qué manera ese recurso es compartido con la comunidad, porque no es solamente que la minería se encierra en el agua que va a necesitar para su producción, también estamos involucrados en el agua para el resto de los procesos productivos, que son en algunos casos hasta ancestrales en cada territorio, ¿no? O sea, la minería sustentable no es un mito, no es una construcción, es algo realmente posible. Sí, debe ser así. Y si nosotros analizamos la huella hídrica, y que es lo que nos indica cuánta agua es necesaria para producir determinado producto, los valores de que tiene la minería respecto a la huella hídrica son muy bajos por la reutilización, la recirculación que tenemos del agua. Entonces ahí aparece un componente muy interesante, que es también la huella social. O sea, yo puedo producir, no sé, una onza de oro y necesitar 557 litros de agua, pero lo que va a pagar en impuestos esa onza de oro es muy grande con respecto a otras actividades productivas que por ahí van a utilizar 20 o 30 veces más agua para producir un producto que no tiene un valor de comercialización, no tiene tampoco una participación social grande, y por ende, si el valor de comercialización es bajo, la tributación que le genera el Estado es baja. Digo, por ejemplo, para un litro de aceite de oliva es necesario 14.400 litros de agua, en tanto una onza de oro necesita 557 litros de agua. 14.400 versus 500. Sí, comparemos esto, eso sería la huella hídrica, pero si a eso le agregamos un análisis social, ¿cuánta gente fue necesaria para producir una onza de oro? ¿Sí? ¿Cuánto trabajador directo, indirecto, qué cadena de valor tengo relacionada a esa producción? Nos encontramos que justamente esa huella social hace que participe mucha gente en un proceso productivo, que sea de mano de obra intensiva, de mano de obra que necesita ser especializada de manera permanente,
y de ingresos salariales también, que son de los más importantes que tiene el país junto con el petróleo, ¿no? Si volvemos a hablar del tema del agua, ¿de dónde se sirve agua el proyecto Mara? ¿Cuál es el uso, la cantidad? ¿De dónde viene el agua y cuánto usa Mara? Bueno, en general la minería utiliza agua de subsuelo. Y este es un tema muy interesante respecto a la no intervención de los ríos o a los cursos de agua superficiales. O sea, es agua que va por abajo, por las napas. Es agua de subsuelo, esos depósitos de agua de subsuelo se llaman acuíferos, entonces hay que hacer una gran cantidad de estudios para ver cuál es el lugar que va a producir agua sin afectar a los vecinos o a las comunidades cercanas. Entonces hay que hacer muchos estudios hidrogeológicos para buscar el lugar o los lugares que pueden producir agua para este proceso productivo. Pero no termina ahí la historia, porque no solamente hay que extraer esa agua, sino que esa agua, una vez que se extrae, debe entrar en un circuito cerrado que va a producir la misma cantidad de agua durante mucho tiempo. Y ese es el verdadero desafío que tiene la minería en términos productivos, de que con el tiempo y el uso de tecnologías y también la incorporación de nuevos procesos, cada vez va utilizando menos agua. Es decir, es una huella hídrica que tiende a reducirse de manera industrial, ¿no? Bien, me imagino que eso está dentro del plan integral del manejo del agua, ¿no?, que se tiene que presentar ante las autoridades. Y también dentro de ese plan me imagino que está qué hacer con el dique de colas de Alumbrera, ¿no?, que se utilizó durante más de 20 años. ¿Qué hacer con eso? ¿Eso se va a volver a reutilizar en el nuevo proyecto? Dentro de lo que tenemos conceptualmente como el proyecto Mara, la idea es utilizarlo en los primeros años y después va a proceso de cierre. Y lo más interesante es que el dique de colas, para explicarlo mejor, es la roca molida a la cual se le han extraído los metales, que necesita ser depositada en un lugar para que genere estabilidad. Lo interesante del dique de colas es que hay distintos diques de colas, algunos que son de base acuosa, otros que tienen colas prensadas o colas secas. Los que tienen base acuosa, justamente la idea es reutilizar el agua para que esté permanentemente en el circuito productivo. Eso hace que se utilice, a medida que el dique de colas está funcionando y se va completando en el proceso productivo, se utilice menos agua. Y eso se filtra, es un agua filtrada, sería. Es un agua que se le agrega químico, ¿cómo se hace? Directamente se deja de cantar por gravedad y hay un sector especial del dique de colas que se va a utilizar para bombear el agua, para volver a mandarla al proceso, ¿no? Y eso, cuando hablamos de circuito cerrado, esa es la idea de los diques de cola, de reaprovechar el agua. Y hay distintas ingenierías, distintos tipos de dique de cola, pero el concepto es captar el agua del dique para el proceso productivo, especialmente el proceso metalúrgico, que es el que tiene mayor cantidad de uso de agua en la industria minera. Bien. El Proyecto Mara estuvo haciendo investigaciones y exploraciones sobre el acuífero del Campo del Arenal, ¿no?, para ver si era posible también utilizar parte de ese agua. Tengo entendido que cuando fueron después de que en 2018 la mina dejó de operar, cuando fueron a ver los niveles de caudales, el caudal del agua estaba más alto que inclusive que antes que habían iniciado. ¿Cómo es la situación esa? ¿Cómo puede ser que se haya llenado de vuelta de agua el lugar de donde se va a servir el proyecto? Bueno, lo más importante es que cuando se va a diseñar un proyecto hay mucha investigación, mucha información que analizar para tomar decisiones que sean sustentables, justamente, ¿no? Entonces, cuando se hicieron los estudios hidrogeológicos de las zonas productivas y que iban a tener mejor recarga, se eligieron esas zonas para producir agua subterránea para el proceso metalúrgico de Alumbrera, ¿no? Eso tiene una gran capacidad de recarga. Esa zona específicamente está en el lado sur del Campo del Arenal, y esa fue la razón por la cual la batería de pozos para producir agua para la planta metalúrgica está localizada ahí. ¿Por qué? Porque esa es la parte de mejor productividad y mejor recarga del acuífero, es decir, de la misma manera que se extrae, las lluvias o los ríos vuelven a recargar ese acuífero, ese cuerpo de agua subterránea, y eso significa que hay un ciclo del agua, ¿no? El ciclo que nos enseñan en las escuelas secundarias, donde dice, bueno, hay recarga por precipitaciones, por lluvia, por nieve, hay descarga, ya sea a través de una batería de pozos o los acuíferos terminan descargándose por salida a la superficie y por evaporación. En hidrogeología decimos
agua que no se utiliza termina evaporándose. Entonces el campo del Arenal es una zona de enorme evaporación, justamente en los lugares donde el agua subterránea está muy cerca de la superficie, así que si esa agua no se utiliza industrialmente, esa agua termina completando el ciclo evaporándose. Así que creo que en ese sentido es mucho mejor tener el agua al servicio de la productividad, pero no solamente de la minería, también estamos trabajando para que los productores de la zona tengan acceso a esos recursos y puedan tener una agricultura, una ganadería. ¿Qué se produce ahí en la zona? Bueno, el campo del Arenal, entiendo, tiene más de 6.000 cabezas de ganado, es decir, un territorio grande, pero con muchos productores. O sea, lo imaginamos como una gran planicie, ¿no? No desértica, pero una gran planicie rodeado de montañas, ¿puede ser algo así? Es así. Para imaginarlo. Es así. Viene a ser como un valle intermontano. Bueno, las comunidades habitualmente están localizadas en los bordes de la sierra, que es donde hay agua superficial. Una vez que esa agua superficial llega hacia el valle, se va a infiltrar, que es lo que alimenta al acuífero del campo del Arenal. Entonces, la gente habitualmente vive en los lugares donde hay agua superficial, y eso es en las márgenes de las montañas, hacia la Sierra de las Cuevas o la Sierra de Conquija. Entonces, con ellos estamos trabajando de ver de qué manera mejoramos sus condiciones para que tengan la mayor productividad, justamente democratizando un recurso que es común, que es el agua, ¿no? Así que a veces es necesario ayudar con obras, con canalizaciones, con algunas captaciones, para que tengan un recurso que en el lugar es abundante y que la condición también climática ahí es bastante dura, veranos más bien cálidos, inviernos muy fríos, y eso hace que el lugar tenga por ahí baja productividad. Pero las comunidades, los habitantes de la zona, bueno, se ingenian y luchan ahí para producir, y tienen una ganadería que ha ido creciendo con el tiempo. Desde la producción de alumbrero hasta ahora, la productividad de esas zonas ha crecido un 15%, es decir, hay más superficie cultivada con alumbrera, digo, ¿no? Al final de alumbrera había 15% más de hectáreas cultivadas en la zona, y ha sido porque ha habido todo un programa de estímulo a la producción de frutales, porque se producen membrillos, hay nogales, y en el caso específico de Santa María produce las mejores especies del país, ¿no? El mejor pimentón, el mejor comino, el mejor ají sale de ahí. Y por ahí la gente no lo sabe, y la calidad de esa zona, de esos productos, es incomparable, y lo digo yo como consumidor, ¿no? Claro, si vos no sabés. Así que creo que es una zona que merece, sí, obviamente una ayuda, un impulso para respetar que también la zona no es solamente minera, también tiene su producción, sí, y tiene su... Y las dos actividades se sirven de la misma agua, utilizan la misma agua para producir. Sí, sí, absolutamente, y además hay calidad y cantidad para aprovecharla mucho más todavía, y creo que en ese sentido un poco el objetivo social del proyecto Mara es que haya mayor productividad en la zona, más allá de la minería, sino que esos productores también vayan ampliando su territorio, y tenemos un plan para riego por goteo también. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es? Hay lugares, hay una época de lluvia que muchas comunidades lo que hacen es tener represas, es decir, una especie de embalses, pequeños embalses para regar en la época que hay menos agua. Entonces, la idea nuestra es apoyar a que tengan riego por goteo para multiplicar la superficie productiva, y no riego por manto, porque es una zona con mucha permeabilidad y mucha agua se va a infiltrar en el riego, ¿no? Entonces, teniendo un riego ya mecanizado, se puede producir muchas más hectáreas de las que hoy produce. Creo que esto de que alumbrera y incentivado que se produzca 15% más superficie en la zona, creo que con Mara podemos ir por duplicar un poco ese 15%, justamente porque todo el mundo también quiere vivir de su actividad, que ha sido por mucho tiempo, no solamente ve a la minería como única oportunidad, también quiere producir más, y la minería tiene que tener esa mirada más amplia para que todo aquel productor también participe del proceso productivo, más allá de los metales, digo, ¿no? A producir mejor y más ganado, y a tener productos de la tierra que sean mejores y que tengan excelente calidad, porque obviamente es posible, absolutamente posible, pero esos productores necesitan también del apoyo, en este caso del vecino más cercano que tiene, que es la empresa, de alguna manera, de buscar un desarrollo sustentable que sea
armónico con el resto de las actividades productivas de la zona, ¿no? Ajá. Cerca del proyecto está el Nevado del Candado, que también abrió alguna polémica. Tengo entendido que es una masa, que no es un glaciar, pero que es una masa de hielo que está ubicada a 5.500 metros de altura y que está a 10 kilómetros del proyecto. Mucho se habla de que esa masa de hielo que aporta agua también va a ser destruida, aniquilada para que el proyecto se sirva de agua de ese hielo. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? No, es falso. Y lo voy a explicar por qué. El Nevado del Candado es uno de los picos más altos que tiene la Sierra de Aconquija, la sierra que está compartida entre Catamarca y Tucumán. Disculpame, tenemos unas imágenes también para ir viendo dónde está ubicado. Hay un mapa, si las podemos ir pasando. Bueno, ese nevado, nunca una montaña tuvo un mejor nombre que el Nevado del Candado, porque es una sierra que va a tener mayor precipitación nívea por una cuestión de altura. Siempre la precipitación de 4.500 metros para arriba habitualmente es nieve, y se va a nevar en verano. En la época húmeda, las zonas altas, en vez de llover, nieva, ¿no? Entonces es más común ver el Nevado del Candado nevado en el verano que en el invierno. En el invierno habitualmente tiene poca nieve. Pero hay que diferenciar claramente entre nieve y hielo, ¿no? Entonces por ahí la confusión es a que a veces cuando se ve mucha nieve se piensa que ahí hay glaciares. Y el glaciar es una roca, tiene todo un proceso de formación. A veces puede haber hielo estacional. La diferencia con un glaciar es que el hielo es permanente, ¿no? Entonces la gran confusión de ver una montaña nevada y también verla en pleno julio o agosto sin nada de nieve, ¿no? Entonces esa movilidad, digamos, que tiene la precipitación nívea en la zona hace que, bueno, los arroyos tengan un aporte de esas nevadas, ¿no? Y las zonas más bajas van a ser aportadas por precipitación pluvial, básicamente. Así que los ríos, tanto la subcuenca del río Andalgalá como el resto de los ríos, tienen alimentación pluvio-nival, es decir, por lluvia y por nieve. Y si hay hielo, el hielo es estacional, no es hielo permanente. Entonces creo que eso ha generado esta confusión, por un lado. Y por otro lado, que el Nevado del Candado es una montaña que está no solamente a 10 kilómetros del proyecto de Agua Rica, específicamente al depósito de Agua Rica, sino que ese Nevado del Candado está a más de 1.500 metros más alto que el proyecto. O sea, no solamente de distancia horizontal, también una gran distancia vertical. Pero, de alguna manera, el Nevado del Candado se ha transformado como en un símbolo, digamos, de decir, bueno, Agua Rica puede afectar al Candado. Decimos enfáticamente que no, que el Candado no va a ser afectado por la producción de Agua Rica. Última pregunta, y quiero que nos metamos en otro tema, que es el tema de los impuestos y la distribución, que tiene que ver mucho con la minería y que también poco se habla. Se estima que por ahí, que posiblemente el proyecto Mara pueda ampliar mucho las exportaciones de cobre, pueda generar un montón de riqueza. ¿Cómo es la distribución de los impuestos? ¿Cómo es la generación de riqueza a nivel de exportaciones respecto de la distribución de los impuestos? Bueno, uno de los temas por ahí más importantes que la comunidad, la gente en nuestras charlas lo plantea, es decir, bueno, ¿cómo va a ser distribuida la renta, ¿no? Y bueno, y tenemos que transparentemente decir cuánto es lo que se genera en términos de impuestos totales, contribuciones, regalías, fondos fiduciarios, todos los aportes que hace la actividad minera hacia el Estado en los tres niveles, ¿no? Municipal, provincial y federal o nacional. Y ahí nos encontramos con una inequidad, ¿no? El 85% de los impuestos, de ese más del 50% de las ventas que hay que destinar a cubrir toda la tributación, el 85% de esa tributación va al Estado Nacional. Y ahí hay un tema que la gente siempre lo está planteando como una inquietud, que dice, no, acá esto debería cambiarse. Si los recursos son provinciales, nos debería quedar más tributación a la provincia. Y el resto del 100% de impuestos, 85% la nación y 15% la provincia del municipio,
me parece que es una cuestión que con el tiempo va a tener que analizarse. ¿Por qué? Porque la minería, como yo lo dije bien, no solamente deja un beneficio económico, también debe dejar su huella social y tiene que haber toda una gestión social para que eso que se llama licencia social en términos de aceptación y confianza esté más consolidado, que la gente vea que de repente, por haber una mina cerca, de repente se pavimentaron las rutas, se hicieron líneas férreas o se hicieron líneas eléctricas, y no que la empresa tiene que hacer sus propios caminos, tiene que hacer su propia línea eléctrica y de ahí compartirlo con los vecinos, ¿no? Entonces creo que la gente del lugar entiende que se siente dueña del recurso, pero no se siente dueña de lo que genera, el recurso, más allá de que puede participar como trabajador o como proveedor, pero también quiere ver que el proyecto le genera infraestructura importante para ello, educación, especialmente escuelas, hospitales. Entonces creo que ahí hay que hacer un análisis de ver cómo se puede consolidar la licencia social a través de justamente una mayor equidad en que los dineros que se generan ahí vuelvan ahí y que signifique para ellos una mejora de la calidad de vida. Si no, las empresas a través de los fondos fiduciarios, que fueron creados con ese fin, una manera de compensación histórica para los lugares donde se produce, porque el dinero que se genera por tributación habitualmente no llega, ¿no? Y creo que eso es lo que está discutiendo la sociedad ahora. Obviamente que hay una oportunidad en términos laborales y de proveedores, que es parte también de la distribución de la producción, ¿no? Uno vende un producto, tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar la mano de obra y los proveedores, ¿no? Y además de todos los insumos. Entonces, creo que la gente cuando va entendiendo más qué significa esta enorme distribución, todo este valor compartido que genera la minería, ve que a través de la tributación poco le llega, sí le va a llegar más a través de lo que la empresa pueda generar en términos de mano de obra, y que de alguna manera siempre la comunidad está pidiendo, la empresa debe invertir más en capacitarnos, debe invertir más en que estemos más preparados. Y no sé si el sistema educativo está reaccionando tan rápido con esta minería que se viene, y creo que ahí también hay que plantearse algunos análisis más allá de lo que aportamos las empresas para el sistema educativo, más allá de lo que hacemos con la mejora continua de los trabajadores, o de qué manera se va preparando a la gente para la etapa constructiva primero y productiva después, ¿no? Cuidado del medio ambiente, redistribuir los impuestos, desarrollar la cadena de productores, creo que son desafíos que están sobre la mesa y que hay que abordarlos. Mario, te agradezco tu presencia, clarísimo, espero que en el próximo evento de minería también estés con nosotros. Nosotros vamos a hacer un breve corte, una breve pausa, y en el próximo bloque vamos a seguir hablando del cuidado del medio ambiente, pero con una conexión en vivo directo con Catamarca, donde nos van a mostrar y explicar cómo se cuida realmente en el terreno el medio ambiente y los recursos naturales de los catamarqueños y de todos los argentinos. No se vayan, ahora volvemos.